QHPS los Kekkei y Genkai más humillados de Konoha se unieran. Prólogo perdido 3 porciones de respeto. Si lo encuentra, por favor devuélvalo a las siguientes direcciones. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Naruto y no obtengo ningún beneficio económico con esta obra de ficción. La madre de Umino Iruka era una refugiada de Kirigakure o una desertora, según como se prefiera verlo. Mizuno Ushio era una joven y talentosa chunin, la última integrante de un clan con más de 200 años de antigüedad que su aldea oculta. Era una usuaria promedio de ninjutsu y taijutsu, y muy talentosa en genjutsu. Además, era hermosa como una muñeca de porcelana, con rostro ovalado, grandes ojos aterciopelados, tez pálida como la luna y cabello negro azabache, cualidades que combinaban a la perfección con su particular Kekkei Genkai. La saliva de Ushio era venenosa y se especializó en asesinatos desde que pudo pasar por una adolescente. Poseía una mente brillante, nervios de acero y logró descubrir la verdad sobre lo que más tarde se conocería como la primera purga de sangre 3 meses antes de que ocurriera. Jamás imaginó que algún día se convertiría en una ninja renegada, pero tenía sus límites y, cuando su propia aldea la condenó a muerte por un arma usada en su defensa y por bebés aún por nacer, buscó refugio en un lugar más seguro. Se unió a Konoha, se convirtió en Jounin, conoció a un chunin de carrera llamado Umino Isamu y se enamoró perdidamente de él. Ushio se casó con él y disfrutó de un matrimonio feliz y una vida sexual plena, aunque sin besos. Le dio un hijo, un niño precioso al que llamaron Iruka. Volvió a quedar embarazada, años después, pero no tuvo tiempo de saber que había concebido antes de que el Kyuubi arrasara a la aldea y la matara a ella y a Isamu, dejando a Iruka con la casa de su padre y el Kekkei Genkai Gokusepun de su madre. Iruka solía pensar que podría haber prescindido de lo segundo, en realidad, y luego se sentía culpable por traicionar la memoria de su madre. Pero si bien los besos venenosos estaban bien para las kunoichi, cuando eras niño te granjeaban muchas burlas. La primera vez que habló con Mitarashi Anko fue un día gris y húmedo de primavera, e Iruka estaba de mal humor incluso antes de que sus 3 principales verdugos se le acercaran en un pasillo después de su última clase del día. Satoshi Sensei había hablado de calcular la trayectoria del kunai como si se usara el jutsu de más alto nivel y los 3 jutsu de la academia como matemáticas. Esto no había logrado inspirarlo, ni a él ni a toda la clase. Su humor solía ser sombrío, y el clima mismo parecía reflejarlo, como para honrar la tragedia de Konoha. El invierno había sido largo y frío, y lejos de ser alegre, soleado y delicadamente verde, la primavera era fría, marrón y simplemente húmeda. ¿Qué pasa?, espetó, esperando vana la idea de que esta vez los idiotas captaran la indirecta. Claro que era pedir demasiado. ¿Por qué tan frío, Iruka-chan? Solo queremos hablar contigo, le regañó Mamoru con voz fingida de ofensa. Era un estudiante bastante malo, mucho peor que Iruka, pero tenía la habilidad de entablar amistad con los alumnos más fuertes. Incluso su nariz le recordaba a la de una rata. Buen combate hoy, Iruka Ime, se burló Saburo. Era el número 1 en todos los combates de taijutsu y nunca dudaba en alardear ante sus desafortunados compañeros. Como solo aprendían 3 jutsu en la academia, prácticamente dominaba al resto. Fue entonces cuando Iruka vio a Anko acercarse al grupo por detrás, sin duda de camino a casa. En realidad no la conocía bien, aunque sí sabía de ella. Tenía su misma edad, pero la habían transferido a la clase superior por su talento. Era evidente que Mitarashi Anko llegaría lejos, a pesar de su corta edad, aunque su Kekkei Genkai también le había granjeado algunas burlas. Su cabello, de aspecto desaliñado y áspero, suelto pero sin estorbarle, le llegaba hasta la cintura, y todos en la academia sabían que intentaba dejárselo crecer hasta las rodillas. Como en un sueño, Iruka supo lo que iba a pasar. Era como presenciar un accidente de autobús, si uno disfrutaba viendo morir a decenas de personas. Luchaste como una niña, se burló Seiji, el cerebro de la operación de 3 hombres, demostrando que no tenían mucho cerebro ni siquiera en conjunto, porque esas eran las 5 palabras que nunca, jamás, debías pronunciar cuando había una kunoichi o una aspirante a kunoichi cerca, y la falta de conciencia situacional era mala por una razón. Ah, ¿tienes algún problema con que las chicas te desafíen en combate?, susurró Anko con una voz dulce y melosa al oído de Seiji. Iruka apenas pudo leer la expresión de sorpresa en los rostros de los 3 antes de que Anko lanzara el primer puñetazo y derribara a Seiji en medio segundo. Como nunca dejaba a un compañero solo en una pelea, lanzó el segundo puñetazo contra Saburo. Los 5 pasaron esa tarde castigados.
Para Iruka y Anko, fue el comienzo de una hermosa amistad que se consolidó cuando se unieron para esconder polvos picantes en las boletas de calificaciones de los 3 chiflados. Anko aportó el nombre, Iruka ofreció los polvos. Y fue Anko quien le enseñó a encontrar el humor en un mundo patas arriba solo para él. Los sabuesos merodeaban por las calles de Konoha y, si bien la mayoría prefería a sus futuros yernos cargados de Tomoe porque los Iga eran demasiado retorcidos para lo normal y lo mínimamente cuerdo, Iruka también atraía miradas. Qué lástima lo de su género, le dijo a otro un hombre que bien podría haber sido su padre. Pero dentro de unos años, seguro que tendrá muchas hijas sanas. Iruka se rió porque la ironía era exquisita, ¿y qué otra cosa iba a hacer? ¿Gritar? ¿Llorar? Le gustaba pensar que de todos modos habría sido respetuoso con las kunoichi, pero esto lo animó a convertirse en el mayor igualitario de Konoha. Había estado en su lugar y los tacones altos eran un fastidio. Mitarashi Anko desconocía el grado exacto de parentesco, pero era prima lejana de Tsunade de los Sanin. Senju Sumire había surgido de un apasionado romance y de un cruce accidental entre el Mokuton y un Kekkei Genkai autorregenerativo originario del país de la tierra. Normalmente, cuando dos líneas se cruzaban de esta manera, el resultado era una, la otra, o, en los raros y excepcionales casos de éxito, ambas. Nadie ha logrado descifrar por qué este cruce en particular dio como resultado pelo prensil. Resultó sorprendentemente útil. Nadie esperaba que el cabello de sus enemigos los atrapara. De hecho, la mayoría intentaba agarrar el cabello de sus enemigos, y la verdad es que el cabello era bastante resistente. Si se uniera en una sola masa, sería más fuerte que la mayoría de las rocas. Un solo cabello humano sano podría soportar unos 100 gramos de peso, y una cabellera entera podría soportar 12 toneladas en el hipotético caso de que la cabeza y el cuello lo resistieran. Haganakami se aseguró de que el cabello estuviera más firmemente sujeto a la cabeza de lo normal y también fuera más difícil de cortar, aunque esto último le daba un aspecto algo tosco. Fue una verdadera lástima que alguien comparara el cabello de Haganakami con tentáculos de combate. Peor aún fue que alguien más se refiriera al tipo de revistas que se compraban en bolsas de papel marrón a menos que te llamaras Ataque Kakashi y al porno de tentáculos poco después. No es que Anko tuviera que escuchar eso antes de empezar a desarrollarse a los 13 años. Una precoz, decían los adultos. Las chicas de su edad decían algo mucho menos amable. No es que nadie le dijera esas cosas a la cara 2 veces, pero ella sabía que se reían a sus espaldas. Era fácil no darle demasiada importancia cuando todavía era la estudiante genin de Orochimaru. Era feliz entonces, alegre e incluso bulliciosa. Pero en realidad, nadie hizo juegos de palabras sobre Kaguya y erecciones, así que ¿por qué? Conoció a Hayate en los exámenes Chunin, los primeros para ambos. Sus equipos se enfrentaron en el bosque de la muerte y ella eligió a Hayate sin siquiera saber su nombre. Él era 2 años mayor que ella y había estado un curso por encima en la academia. La pelea pronto los alejó bastante del resto de sus equipos. Terminaron con el agua helada hasta la cintura. ¡Qué frío hacía ya! Después de que Anko perdiera el equilibrio, agarrar a la camisa de Hayate y, casualmente, había un arroyo bien escondido por una enredadera mutante retorcida con hojas dentadas. Los labios de Hayate se pusieron morados al instante y tuvo un ataque de tos, y Anko ya se felicitaba por la victoria. Había oído que su salud era delicada. ¿Quieres rendirte ahora antes de que te dé neumonía además de los moretones? Preguntó con arrogancia, elogiando en silencio a Orochimaru-sensei por su entrenamiento de desensibilización a la temperatura. En tus sueños, bromeó y gritó el aspirante a Chunin de pelo revuelto. El dolor que le atravesó la cabeza fue un destello plateado, repentino, agudo y punzante, y Anko solo se dio cuenta de que se había caído cuando aspiró agua por la tubería equivocada. Solo ganó esa pelea porque su oponente subestimó la intensidad del dolor y las náuseas que sentía e intentó salvarla de ahogarse. Y Orochimaru-sensei le había enseñado a luchar con gran incomodidad física. Sus tímpanos seguían reventados y tuvo que pasar la ronda preliminar con ridículos tapones de álamo en sus oídos sangrantes, casi completamente sorda. Maldijo el nombre de su desconocido oponente hasta la saciedad. Pero era una habilidad genial. Le gritó su compañera Kuzuri al oído. Caminaban de regreso a Konoha y Anko levantaba pequeñas nubes de polvo del camino mientras avanzaba. Al menos hacía calor y el sol la había secado hacía rato. Iruka es más genial, refunfuñó, esperando que su equipo tuviera al menos un médico, pero no.
Esa solía ser la especialidad de las kunoichi, y ella era más del tipo que usa la fuerza bruta que del que controla cuidadosamente el chakra. Y, por supuesto, ni Kuzuri ni Darui tenían paciencia para una gratificación tan postergada. Iruka muerde a la gente. Kuzuri se burló y puso los ojos en blanco, demostrando su total desprecio por tal estrategia. Las mordeduras pueden ser un ataque efectivo, protestó Anko, aunque lo decía más por lealtad a su amiga que por convicción real. ¡Qué ironía! Un mes después, cuando los exámenes terminaron y ella fue ascendida a Chunin, las matronas de verdad se burlaron de los chistes de mal gusto y les dieron codazos a sus hijos cuando pasaban junto a Anko en la calle, porque un Kekkei Genkai era un Kekkei Genkai, aunque no fueran ojos, y quién no querría arrebatárselo a la familia Mitarashi. Los hijos la miraron con lujuria, pero se pusieron nerviosos cuando Anko les habló, porque entre los 15 y los 17 años se puede ser muy inmaduro e inseguro, e incluso a la tierna edad de 14, Anko podía ser muy intimidante. Solo Ayate se presentó como si nada y le compró gango para celebrar. Anko estaba tan poco acostumbrada a los buenos perdedores que esta acción la impresionó más que si Ayate hubiera ascendido a Chunin. ¿No te importa haber perdido tu oportunidad conmigo? ¿Ni un poquito? Preguntó ella. Estaban sentados bajo un toldo rojo y blanco, y el sol le daba en los ojos. Orochimaru-sensei había elogiado su actuación y el día no podría haber sido mejor. No te creas tanto, chica del pelo largo, para ti también fue un trabajo en equipo. Y no, siempre habrá otra oportunidad. Le puso apodos, pero de forma amistosa, y la palabra te nunca apareció en la conversación. Desde ese día fueron amigos y, aunque ambos estaban bastante ocupados, pasaban juntos el tiempo que podían hasta que un día la ironía se hizo presente, cambiándolo todo. Anko había olvidado sus palabras el día de sus preliminares. El destino no fue amable, ni tampoco tan olvidadizo. El padre de Gekko Ayate nunca activó su Kekkei Genkai, como su padre no lo había hecho antes que él, y durante mucho tiempo se pensó que Ayate era un niño enfermizo con dolor de garganta constante y una tos que era dolorosa de escuchar. Cuando resultó ser algo completamente diferente, Hideki y Hideaki estaban eufóricos y organizaron una gran fiesta para lo que parecía ser la mitad de la aldea para el joven genin. Ayate estaba emocionado por este nuevo ascenso de estatus en una aldea donde el apodo de cazafortunas rara vez se escuchaba, pero todos sabían lo que significaba llamar a una kunoichi sabueso y llamar la atención era quedar embarazada. Su Jounin Sensei, sin embargo, no estaba tan entusiasmado. Imeiwo Ajeru, lo sabía, era complicado. Imeiwo Ajeru era una técnica sónica. Al utilizarse, las ondas sonoras de alta potencia perturbaban e incluso, al máximo volumen, reventaban los tímpanos de la víctima, provocando dolor intenso y desorientación. Sin embargo, tenía un inconveniente: el efecto no podía dirigirse con precisión. Cuando se activaba el Kekkei Genkai, tenía el poder secundario de proteger los oídos del usuario. Para un Jounin de alto nivel capaz de luchar solo incluso contra los oponentes más duros, podía ser una habilidad devastadora, pero primero había que dominarla. Un genin que no podía ser enviado a luchar solo y que no tenía a nadie que lo ayudara a dominar la técnica se encontraba en una clara desventaja. Mori Akito sabía que podía convertir a Ayate en un Jounin competente si le daban el tiempo suficiente, pero no tenía ni idea de cómo ayudarlo. En el caso de Ayate, no fue el Kekkei Genkai lo que se menospreció. Simplemente no se le consideraba muy talentoso con él. Después de convertirse en Chunin, Ayate terminó siendo la reina de espadas en un juego de la vieja dama. No es que fuera malo, precisamente, pero intentaban maximizar sus oportunidades para gritar. Un equipo donde dos miembros eran realmente buenos en Shunshin, un equipo con un miembro sordo, un equipo con un usuario de Byakugan que podía ver con mucha antelación cuando debían alejarse de él. A veces Ayate se preguntaba si la gente intentaría encontrar la solución ideal hasta el día de su muerte. Cuando lo trasladaron al equipo de Iruka para reemplazar a un compañero lesionado, no fue un intento de integrarlo, sino una solución temporal. La misión era proteger a un mercader de bandidos durante su viaje a la Tierra del Hierro, un rango C pero largo debido al lento ritmo de las carretas de bueyes y al aguanieve que el cielo no dejaba de descargar sobre ellos, y esto último no le hizo ningún favor a su garganta. Solo quiero volver a tener mi propio equipo, ¿sabes? Le dijo a Iruka cuando finalmente llegaron a su destino. Dormían en una posada, tenía los pies calientes y secos, y una jarra de sake. Todo eso lo hacía hablar muchísimo. No solía buscar compasión y, después de eso, se arrepintió profundamente.
Pero, para su alivio, Iruka no pareció compadecerlo en absoluto, solo le dedicó una sonrisa suave y autocrítica. El resplandor de la chimenea a sus espaldas suavizaba sus rasgos y le daba un aspecto delicado y ondulante. Al menos tú puedes usar el tuyo sin recurrir a morder a la gente. Eso siempre me hace sentir como si tuviera 5 años, susurró, y dio un sorbo a una bebida local transparente hecha de patatas que había decidido probar. Su boca se curvó en una mueca de casi dolor y tosió aún más que Hayate en toda la noche. ¿Qué es esto? Podría arrancar la pintura y derretir el cobre, balbuceó entre toses. Ese chupito ya le había puesto las mejillas rojas como una manzana, y Hayate tenía la sensación de que Iruka no tenía mucha experiencia con el alcohol. Bueno, era 2 años menor. ¿Alguna vez has besado a alguien de verdad? Preguntó tras recordar cómo se llamaba Iruka, y sintió ganas de arrepentirse. Quizás, solo quizás, él tampoco aguantaba muy bien el alcohol. Pero, por suerte, Iruka no pareció ofenderse. No, le gustó al tercero Kage, respondió, mirando fijamente su vaso con los ojos bizcos, como si intentara decidir si quería algo más o no. Hayate tuvo que admitir que besar probablemente era bastante desagradable. Traumatizante. Frío. Una forma horrible de matar a alguien, en fin. Bien por Iruka. Era amable y era un poco triste que no pudiera quedarse en su equipo. Lo entendía todo. Quizás estaba siendo demasiado delicado, y la delicadeza era una de esas cosas que un shinobi nunca debería ser, pero durante la época de su padre y abuelo y de sus tíos y tíos abuelos, la familia Gekko era considerada un clan acabado, otrora prominente, que ahora solo engendra chunin y que simplemente no es lo suficientemente inteligente como para rendirse y casarse con familias más talentosas. No importaba que en su familia solían vivir lo suficiente como para retirarse. El mundo ninja fomenta morir en un estallido de gloria y dejar un nombre en la piedra conmemorativa. Los buenos mueren jóvenes, dicen. Solo que los malos también mueren jóvenes, Hayate no dijo. Ahora tenía a los perros pisándole los talones, pero eso era más vergonzoso que halagador. Hablaban de los bebés y del futuro porque, al parecer, el presente no era nada del otro mundo. El pueblo quería bebés, Hayate quería un ascenso. Iruka superó su melancolía, se graduó y se convirtió en chunin al tercer intento, al igual que su padre. Siguió formando equipo con sus antiguos compañeros Genin, con Konoe Masaki y Saehara Misato, pero luego Misato se casó con un Uchiha y se retiró para tener hijos con su clan, y Masaki fue ascendido a Jounin, dejando a Iruka preguntándose qué hacer ahora. Anko fue alumna de Orochimaru de los Sannin, se convirtió en chunin en su primer intento y todos esperaban grandes cosas de ella. Cuando todo se complicó, se mantuvo en secreto y, por supuesto, todo el mundo se enteró. Anko regresó a la aldea con lagunas mentales, un sello en la nuca y sin compañeros. Más tarde fue declarada inocente, pero nadie esperaba que llegara a Jounin. Después de todo, ya no se podía confiar en ella, ¿verdad? Cuando Hayate se convirtió en Jounin Tokubetsu gracias a su habilidad con la espada, se le asignó el mando de Anko. Esto se debió a que nadie más quería que ella sirviera bajo su mando y, dado que Hayate había sido durante un tiempo inferior a todos en ambos rangos de Jounin, se aprovechó la ventaja y se le retiró el rango. Lo que sus compañeros no sabían, y probablemente no habrían entendido, era que él sentía un vínculo con la Kunoichi, que apenas comenzaba a recuperar su naturaleza exuberante. No es que fingiera comprender la traición que ella tenía que superar. Iruka se ofreció voluntario para servir bajo su mando, en parte porque era uno de los pocos amigos que Anko nunca perdió y en parte porque también compartía ese sentimiento de afinidad. Todos tuvieron que lidiar con menospreciarlos por algo que no podían controlar. Hayate quería llamarlos equipo Gekko y Genkai, pero Iruka los apodó equipo sin respeto, y ese nombre se quedó. Todos compartían el mismo sueño y objetivo: lograr que Konoha y el mundo entero los reconocieran como usuarios legítimos de Gekko y Genkai, legítimos, y además, leales. Este capítulo estuvo más cerca del drama que del humor, pero la diversión continuará en los próximos capítulos. ¿Podrá Iruka superar la doble moral de género? ¿Podrá Anko silenciar a los pervertidos de Konoha? ¿Podrá Hayate convertirse alguna vez en un verdadero jugador de equipo? Descúbrelo en los próximos capítulos de The Ain't No Respect. No pensaba empezar otra historia antes de terminar. Cómo ganar amigos, influir en la gente y crear tu propia organización ninja secreta. Soy tan débil. Este proyecto quedará en segundo plano, pero haré algunas actualizaciones si la inspiración me lo permite. Malditas musas. Y el regreso de la gramática. ¿Qué gramática?
Toku igual veneno, Sepun igual beso. Uno de los varios kanji para la palabra, sonaba más serio que Kisu de todos modos. Agana igual acero, Kami igual cabello no es el mismo kanji que significa Dios, y Meiwa Haru igual grito. Varios kanji, la opción más parecida a un nombre para mi ojo. Admito que no he entrenado, ya les dije hoy que soy terriblemente malvada. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Naruto y no obtengo ningún beneficio económico con esta obra de ficción. Los ninjas renegados son la escoria de la sociedad ninja, el polvo que queda al pie de la escalera, aquellos demasiado traumatizados para dirigir su violencia hacia objetivos aceptables o demasiado ambiciosos para preocuparse por la lealtad. Hay muchas razones por las que una persona puede romper lazos con su aldea: dinero, sed de poder, venganza, amor, manipulación experta del enemigo e incluso, a veces, agravios genuinos, aunque esos casos, según dirán las autoridades, son tan comunes como avistamientos reales de Biju libres, a menos que sea su aldea la que se haga con la hoja extraviada. Al fin y al cabo, un kunai encontrado tirado por ahí es presa fácil y depende de quien lo recoja no cortarse. Hombres y mujeres desaparecerán por dinero y sed de poder, por odio y amor y persecución injusta. A veces, incluso sucede así. Es una verdad universalmente reconocida, o al menos dentro de los muros de Konoha, que ninguna persona con un mínimo de dignidad y un Kekkei Genkai se conforma con ser un Chuunin de carrera. No es que ser Chuunin sea algo para despreciar, en general. La cruda realidad es que la mayoría de la gente no tiene lo necesario para convertirse en Jounin, siendo la diferencia entre el Chuunin promedio y el Jounin promedio mucho mayor que la diferencia entre el Genin promedio y el Chuunin promedio. Pero tener un Kekkei Genkai se considera una ventaja tan grande que si una persona no puede convertirse en Jounin ni siquiera con él, bueno, debe haber algo mal con ella, ¿no? Esto se convirtió en un problema poco después de la fundación de Konoha con los clanes Uchiha y Iga, ya que estadísticamente hablando, en una población tan grande de ninjas, siempre tenía que haber algunos que no daban la talla. Durante el reinado del segundo Hokage, el puesto de Tokubetsu Jounin quedó abierto a todos los ninjas de Konoha, pero originalmente se creó para beneficiar a los pobres Uchiha y Hyuga, agobiados por sus familias, que solo podían mejorar su nivel de habilidad en una o dos áreas específicas. Se convirtió en el codiciado segundo premio, lo suficientemente cercano al verdadero como para ser respetable. Por supuesto, no todos podían lograrlo, pero la vida simplemente no era justa. Iruka podía dar fe de ello, ya que Anko lo cuidaba con esmero, sopesando sus opciones de especialización. Hayate ya era un Tokubetsu, así que se había quitado un peso de encima. Aún quería lograr el verdadero, pero ahora podía concentrarse en ello sin que sus compañeros especularan constantemente sobre cuándo y por qué no lo había hecho ya. Anko podría haber cumplido los requisitos para ser una Tokubetsu Jounin hacía mucho tiempo, pero el ascenso no era solo cuestión de habilidad. Con la mayor autorización de seguridad y las asignaciones como líder de equipo, se convirtió en una cuestión de confianza. Su condición de antigua alumna de Orochimaru había envenenado muchas mentes en su contra, ya que la paranoia era una enfermedad laboral en su profesión. No era justo, pero así era. Como Anko no podía hacer mucho por sí misma, salvo ser digna de confianza y esperar que las personas adecuadas le prestaran atención y siguieran presentando solicitudes para una evaluación de ascenso, había convertido a Iruka en su nuevo proyecto personal. Por las buenas o por las malas, lo convertiría en un Jounin Tokubetsu en los próximos 12 meses, o atenerse a las consecuencias. No tienes las reservas de chakra necesarias para ser un especialista en ninjutsu de nivel Jounin, pero tu control es bueno, dijo Anko con tono casual mientras apuntaba una patada a las costillas de Iruka. Él saltó hacia atrás, y otra vez. No vio venir ninguno de los dos movimientos posteriores, pero conocía a Anko desde hacía mucho tiempo y sabía cómo luchaba. Genjutsu y jutsu médico. Si quisieras dedicarte a los asesinatos, solo necesitarías uno de ellos. La voz de Anko no delató ni el más mínimo jadeo mientras saltaba sobre Iruka en una nube de tela naranja terrosa como un barco a toda vela balanceándose con gracia sobre la cresta de una ola de tormenta. Adoptando una mejor postura, Iruka ejecutó un bloqueo bajo perfecto, seguido de un puñetazo con embestida, un paso y otro golpe. Su pecho subía y bajaba con fuerza y el sudor le corría por la espalda, pero sintió una breve oleada de pura alegría al obligar a Anko a bloquear 2 veces y luego a esquivar. Era una de las personas más agresivas contra las que había entrenado, y obligarla a defenderse era una pequeña victoria en sí misma. Pero no quiero. ¿No sabes cómo me llamarían en un libro de bingo?
Preguntó, sus palabras terminando en un gruñido de dolor cuando su siguiente golpe fue recibido con un bloqueo de brazo y el puñetazo de Anko lo golpeó con fuerza en el hombro, enviándolo de espaldas sobre el polvo del campo de entrenamiento y chispas bailando arriba y abajo de su brazo. Una cuerda de cabello se abalanzó sobre él mientras Anko intentaba agarrar sus muñecas. Iruka ejecutó un kawarimi sin sello, dejando un desafortunado arbusto de morera para recibir la ira de Anko en su lugar. Ese valiente arbusto dio su vida sin pestañear por una buena causa. Anko le había dicho sin rodeos antes del combate que si no daba todo lo que tenía y más, le pediría ayuda a Maito Gai con su entrenamiento. Gai-san era un buen jounin. Iruka se estremeció interiormente ante su actitud poco caritativa hacia su compañero y un buen hombre, pero aunque Iruka no temía a la muerte, eso le hacía temer sobrevivir a la primera sesión. Oh, ya lo veo. El demonio besador Iruka, exclamó Anko desde detrás de Iruka. Este no fue lo suficientemente rápido para esquivar la ráfaga de fuego que le impactó de lleno en la espalda, y Anko, frente a él, lo saludó alegremente. A Iruka se le revolvió el estómago. El jutsu de fuego no había sido lo suficientemente potente ni duradero como para prender fuego siquiera a su chaleco táctico, pero Iruka sabía que, para los fines de este ejercicio, estaba muerto. En una pelea real, Anko habría usado algo mucho más letal. Se giró y se apoyó en las rodillas, jadeando de derrota. Tenía la boca con sabor a hierro y las extremidades pesadas como el plomo, pero había sido un buen combate. Incluso divertido. Ojalá Anko también se hubiera divertido. El viudo negro. La orquídea venenosa de Konoha. O tal vez Iruka labios calientes sería aún mejor. Anko rió y un grueso mechón de pelo agarró la barbilla de Iruka, levantándola juguetonamente mientras un mechón oscuro más fino acariciaba sus labios. ¿Quieres morir?, gruñó Iruka, pero en secreto estaba satisfecho. Anko estaba contenta con su actuación. ¿Y qué ejército estás reclutando para eso? Anko rió y se dejó caer al suelo, apoyándose en las manos y arqueando la espalda, con el rostro vuelto hacia el sol. Su ropa se extendía a su alrededor en pliegues de color naranja, verde y marrón, ocultando sus manos bajo las amplias mangas y cubriendo por completo sus piernas. Las kunoichi de Konoha preferían dos estilos de ropa principales. El primero era el estilo 1 de los chicos, que generalmente consistía en los pantalones azules reglamentarios, el chaleco táctico y una camisa de manga larga debajo. El otro podría llamarse menos es más, y era precisamente eso, la menor cantidad de ropa posible sin tener que preocuparse por esconder sus shuriken de emergencia. En el caso de algunas de las más atrevidas, Iruka se veía obligado a recurrir a especulaciones crudas pero privadas sobre dónde podría estar ese escondite, ya que las minifaldas y las blusas ajustadas dejaban pocas opciones, y si no fuera por cierto problema capilar que no se atrevía a mencionar por miedo a la mutilación, Anko probablemente habría caído en este grupo. Iruka podía imaginarla con una minifalda y vendas alrededor del pecho, si no se le ocurría algo aún más escandaloso. Anko era tan tímida con su cuerpo como el agua seca y quería llamar la atención. Pero no había manera de que ella simplemente estuviera a la altura de las expectativas de la gente. Por supuesto que no. ¿Qué importaría?, había preguntado Iruka. Es una cuestión de principios, dijo Anko con desdén. Nadie me cosifica excepto yo misma. Pero ¿no dices siempre que no importa lo que piensen de ti las personas que ni siquiera te caen bien?, había preguntado Ayate, y Anko le había dado una paliza en un combate por ser tan típico hombre y no entender que no era lo mismo en absoluto. Iruka pensó en privado que ella había recurrido a eso porque no podía encontrar una solución lógica a la discusión, pero fue lo suficientemente astuto como para quedarse callado. Además, Anko podía vestirse con un saco y pantuflas de conejito rosas si quería. Su cuerpo, asunto suyo, lo que se pusiera encima. Un atuendo tan ajustado y escaso estaba fuera de toda duda, pero jamás se dignaría a usar algo tan simple como el uniforme chuunin genérico. Vestía una kama amplio y fluido y un kimono naranja y verde con pequeños símbolos de hojas bordados alrededor del escote y las mangas. Era un auténtico furisoge. Esas mangas le llegaban hasta debajo de las rodillas e Iruka vivía constantemente asombrado de su habilidad para impedir que su enemigo le agarrara uno en combate. Le dolía la muñeca incluso ahora por el entrenamiento de ayer, con moretones en forma de dedos que la rodeaban. Contando el abrigo abierto que completaba el espectáculo, Anko llevaba fácilmente 3 veces más tela que cualquier otra kunoichi de la aldea, si no más.
Por supuesto, la cantidad de objetos afilados y puntiagudos ocultos en los pliegues, las mangas y los bolsillos secretos era directamente proporcional. Si me pongo más capas, podría servirme como entrenamiento con pesas, dijo Iruka, estirando las piernas y quitándose el chaleco para palparse el costado izquierdo. Iba a tener un moretón feo, pero nada que un baño caliente no pudiera aliviar. Buena idea, vamos a añadir eso a tu rutina de entrenamiento, dijo Anko, e Iruka gimió, maldiciendo su gran bocaza. ¿Has pensado en las balas de agua? Sí, no funcionaría. No es un veneno de contacto, ¿sabes? Necesita entrar en una herida o en una membrana mucosa. El agua lo diluye demasiado, explicó Iruka. Dado que el flujo sanguíneo que sale del cuerpo reduciría la cantidad de veneno que entra y el agua ya lo habría diluido, ese ataque solo funcionaría si su oponente pesara unos 45 kilos. Si su oponente fuera un genin, simplemente. No. Eso sería una mejora instantánea de villano, solo hay que añadir el agua. Bueno, entonces, ¿has pensado? Empezó Anko, pero Iruka no supo qué pensar porque Ayate saltó de un árbol cercano y se acercó a ellos. Una leve sonrisa de júbilo se dibujó en sus labios. Sandai me quiere hablar con nosotros. Hay una misión a largo plazo para un pequeño equipo, dijo sin preámbulos, y cuando Iruka cruzó la mirada con Anko, se encontró con un brillo ansioso y voraz. Intuía que el suyo no era mucho mejor, aunque al menos intentó disimularlo. Una misión a largo plazo significaba un mes o más, y un equipo pequeño implicaba, sin contar los rangos C asignados a los equipos genin, que la misión era demasiado difícil para que un solo chunin la gestionara, o que requería al menos una identidad encubierta lo suficientemente sofisticada como para justificar el gasto de 2 personas adicionales. En otras palabras, una excelente oportunidad para que los chunin ambiciosos demostraran su valía. Esta es nuestra gran oportunidad. Si se la echas a perder a Iruka, te mataré, declaró Anko. Ayate ni pestañeó, pero Iruka hizo una mueca. ¿Incluso si soy yo? Preguntó, y para rematar, puso su mejor cara de perrito. Esa mirada le había sacado de apuros una y otra vez cuando había colado un calcetín rojo brillante entre las batas blancas de la cesta de la ropa sucia de los ambú que llevaban a la tintorería, o cuando había introducido polvos para picar en las taquillas de la sala común de los alumnos mayores de la academia. Anko no se inmutó en absoluto. Estoy viviendo indirectamente a través de ti. Nadie se interpone en tu camino, ni siquiera tú mismo si sabes lo que te conviene, dijo, y soltó una risita propia de un Jounin de Kiri particularmente demente lamiendo su espada. La vida no es justa, acéptalo. En Konoha, los aspirantes a suegro buscan 2 tipos de premios. Los padres shinobi persiguen a los Uchiha ahora que los Senju se han reproducido casi hasta la extinción. La encarnación de todo lo que un buen shinobi de Konoha debería ser. Un auténtico vástago Uchiha podría usar pijamas rosas y lazos en el pelo. Todo esto, además de sus fotos de niño guapo que las kunoichi de contrainteligencia de Iwai-kumo colgarán para siempre en las paredes de sus oficinas, y aún así parecerían un poco desalmados. Incluso las kunoichi casadas estiran el cuello intentando ver mejor esos ojos profundos, expresivos y sangrientos. Son una clase aparte, y nada menos. Los padres civiles quieren chicos como Umino y Iruka para sus pequeñas flores, bombones bien armados que sus hijas podrían comer y tener al mismo tiempo. Iruka podría usar cuero negro y cinturones con tachuelas y aún así lucir como el tipo que cualquier chica puede presumir ante su abuela recatada y correcta. Iruka parece el tipo que cocina, limpia, se levanta para alimentar al bebé en medio de la noche y tiene buenos amigos para presentar a las hermanas, primas y tías solteras de sobra. Y aunque todos los shinobi son unos mentirosos, esto no es ninguna mentira. Es fundamental que logremos infiltrarnos en esta red de ninjas renegados, dijo el tercero Kage, exhalando un perfecto anillo de humo. Ambu Wolf es tu apoyo en caso de que te descubran, y si necesitas disipar sospechas, intentará atraparte. Dicho hombre permanecía en silencio junto a la pared, y solo el hecho de que Iruka detestaba a los fanáticos le impedía quedarse mirándolo fijamente y tartamudear. En cualquier aldea no había muchos ninjas de alto nivel, y ese color de pelo no era precisamente común. La única otra persona que Iruka conocía era Mizuki. Así que seremos los ninjas renegados, dijo Ayate, e Iruka asintió satisfecho. Esto requería agentes de nivel Chunin, ya que rara vez eran reconocibles y casi nunca aparecían en los libros de bingo. 3 personas podían desaparecer de la nada y nadie se daría cuenta. Ahora eran Isamu, Ai y Hajime, los ninjas renegados de Konoha.
Era una buena misión para ganar puntos con la administración de la aldea, así que ¿por qué Anko y Hayate lo miraban de esa manera? Estoy seguro de que podemos mantenerlo a raya, dijo Hayate finalmente, y su voz sonaba muy segura. Iruka pensó que probablemente debería sentirse insultado. Puedo ser cruel, protestó, fingiendo no oír a Anko murmurar oraciones a cualquier poder superior que la escuchara. El tercer Hokage se recostó en su silla y le dirigió a Iruka una mirada severa que lo dejó aturdido, haciéndole intentar recordar por qué debía disculparse, aunque sus días de bromista habían quedado atrás hacía mucho. Tenía mis dudas, lo admito, pero el Dokusepun tiene sus ventajas. Esta es una misión peligrosa, e incluso el chakra puede sellarse, dijo. El chakra podía sellarse, las manos podían atarse y las armas podían arrebatarse, pero ninguna fuerza en la tierra podía hacer que la saliva de Iruka dejara de ser venenosa. Sukekei Genkai, desconocido y a menudo ignorado en favor de sus llamativos ojos rojos y blancos, era su último as bajo la manga. Además, Iruka se dio cuenta, no era uno que corriera un alto riesgo de robo de sangre si las cosas se torcían. ¿Qué haría un comprador? ¿Implantar la melena salvaje de Anko pelo a pelo? Además, Aganakami era un derivado de Mokutoni, al igual que nadie había logrado determinar cómo funcionaba el famoso linaje Senju, ni siquiera los mejores médicos de Konoha, ni siquiera la propia Tsunade-sama. Habían podido descifrar cómo Anko controlaba su cabello. Y Meiwo Ajeru, bueno, ese riesgo existía, pero si alguien fuera tan insensato como para robar las glándulas venenosas de Iruka, el receptor jamás saldría de la mesa de operaciones. Familiarícense con los informes de inteligencia y coordinen sus operaciones con Wolf. Se irán mañana, dijo Sandaime, y fue un claro despido. Hayate recogió las carpetas de la mesa de Sandaime y todos se volvieron para mirar a Wolf como patitos a su mamá. Campo de entrenamiento 12, dijo el hombre y desapareció en un remolino de hojas. Iruka se sobresaltó. Había creído imposible escapar de la oficina del Hokage con la técnica Shunshin, pero no se había cerrado la ventana hacía un segundo. Ahora también estaba casi cerrada, pero si bien el casi era algo común en el mundo ninja, las cosas eran diferentes. Esos sellos no funcionarían si el círculo de contención no estuviera intacto, dijo con admiración. Iba a preguntar cómo evitaría Sandaime que su ventana se rompiera en caso de emergencia, pero Anko lo agarró del codo y lo condujo tras Hayate fuera de la oficina. No le digas nada a nadie, ¿de acuerdo? Le dijo Hayate mientras bajaban las escaleras. Quédate atrás con cara de amenaza. Podemos fingir que eres mudo. Y ahora esto empezaba a irritar de verdad a Iruka. Puedo ser vil. Puedo patear al cachorro igual que a la otra persona. Insistió. No. No le abriré la puerta a la gente. Cruzaré la calle imprudentemente. Yo. Esta va a ser una misión larga. Por supuesto, Anko sabía que Iruka solo estaba bromeando con sus compañeros cuando dijo eso. No era tonto. Entendía la necesidad de demostrar que eran completamente amorales y que tenían más ambición que instinto de supervivencia. El tipo de personas que habrían traicionado su lealtad y jamás habrían mirado atrás. Lo entendía, sin duda. Simplemente no había pensado que sería tan difícil y, lamentablemente, ella era mucho peor a la hora de negarle cosas de lo que aparentaba. Anko amaba muchas cosas. Amaba el acero afilado y pulido y los jutsu llamativos, amaba su cabello a pesar de todos los problemas que le causaba, amaba el dango y las ceremonias del té y su pequeña fantasía de la cabeza de Orochimaru en una pica, amaba la ropa fina y el dinero, amaba a Hayate y, sobre todo, amaba a Iruka, pero no de esa manera, lamentablemente, porque Iruka habría sido un novio genial. Era como su hermano pequeño sin importar que en realidad fuera varios meses mayor que ella y sentía la necesidad de protegerlo. A Iruka a menudo se le pasaba por alto por su Kekko y Genkai que no se ajustaba a las normas de género y eso era, en opinión de Anko, toda la prueba que se podía pedir de que incluso los shinobi podían ser tan ciegos como murciélagos. Iruka tenía cualidades. Iruka mantenía sus kunai afilados y prefería a sus novias aún más afiladas, ayudaba a las jóvenes civiles a cruzar calles concurridas y parecía el hermano pequeño de alguien incluso cuando comía su ramen con senbon en lugar de palillos. Iruka brillaba bajo la luz del sol como los dientes de Maito Gai y no había manera de que ningún sabueso de sangre pusiera sus dientes en su lindo trasero mientras Anko estuviera presente. Había en él una especie de inocencia que ni siquiera la vida de Shinobi podía arrebatarle. No era inocencia sexual ni emocional, sino una inocencia del alma, tan sentimental como la sola idea de las almas hacía sentir a Anko.
Iruka podría tumbarse entre perros callejeros y aún así no se levantaría con pulgas. Oye, valiente líder. Tenemos que hablar, le dijo Ayate, sacándolo de la posada donde se hospedaban. La hija del dueño, cargando una enorme pila de sábanas lavadas, se apartó rápidamente de su camino, lanzándoles miradas preocupadas que creía que eran una forma de protegerse. Se encontraban en un pequeño pueblo del país del río llamado Umemura. El país había sido creado artificialmente como una especie de tierra de nadie entre los países del fuego y del viento tras la Segunda Gran Guerra Shinobi, a pesar de lo poco que había servido para evitar la tercera. Sin una aldea propia oculta, el país se había convertido en presa fácil para una red de ninjas renegados que buscaba formar un ejército mercenario, vender drogas, contrabandear artículos de lujo, extorsionar y, en general, convertirse en un enorme riesgo para la seguridad en una ubicación geopolítica importante. Sin embargo, Umemura era un lugar insignificante que Ayate había elegido simplemente porque empezar justo delante de las narices de la organización habría parecido sospechoso en el mejor de los casos, y como una rivalidad comercial en el peor. Era un pueblo pequeño con un pequeño tirano que había reparado una fortificación abandonada de la Segunda Guerra en la colina que dominaba el pueblo y ahora se dedicaba a reclutar matones para sí mismo. Creo que debemos tomar medidas más drásticas. Llevamos aquí 2 días enteros y no hemos tenido ni un solo incidente, propuso Anko. Ayate se quedó con la boca abierta, pero asintió igualmente. Supongo que tienes alguna sugerencia, preguntó, apoyándose en uno de los ciruelos que rodeaban la posada. ¿Deberíamos extorsionar a la gente para obtener algo de dinero de protección? Todos los negocios del pueblo le pagaban a Masahiko Sano, pero los subordinados de la Yakuza no tardaron en sacar provecho. Ja, eso no es malvado, es patético. Tenemos que hacer algo grande, como traicionar a nuestro jefe y robarle todo su dinero. Excepto lo que no podamos encontrar, obviamente, canturreó Anko. Ah, pensó, se oyó un auténtico gemido de desesperación. Música para sus oídos. Ay, llevamos aquí 2 días. Si empezamos a fallar en nuestra misión ahora, será un nuevo punto bajo para todos nosotros y Wolf se comerá nuestros hígados para el desayuno, el almuerzo y la cena. Esperaba esto de Isamu, no de ti, protestó Ayate, pero Anko no pudo evitar notar que no ardía precisamente con la determinación del acero al rojo vivo. Anko opinaba que los habitantes del pueblo eran unos cobardes. Si tanto querían deshacerse de su señor feo y barrigón, prenderle fuego a la fortificación habría bastado. No era como si el hombre estuviera en condiciones de escapar de un incendio provocado. Y si eran demasiado cobardes para hacerlo ellos mismos, deberían haber reunido dinero y contratado a un ninja. Un nuevo equipo de genin podría haber acabado con los matones que lo rodeaban, y si la gente no hacía ningún esfuerzo por mejorar su situación, tampoco deberían quejarse. Pero Iruka no lo veía así en absoluto, y al parecer Ayate tampoco. Podríamos poner las cabezas en picas, después ronroneó, dejando escapar algunos mechones del moño en la nuca, rozándolos seductoramente contra el rostro de Ayate, dejando caer uno por su cuello. Eso siempre causa una impresión verdaderamente psicótica. ¿Qué te pasa con las cabezas en picas?, preguntó Ayate, apartando el cabello de un manotazo, y la sonrisa de Anko se amplió. No era un no, genial. Ahora vamos a buscar a Isamu y luego derribamos ese estúpido poste de la plaza del pueblo, exclamó. Ese estúpido poste que hace que Iruka ande por ahí con cara de haber matado a la anciana de alguien. Ese estúpido poste. De verdad, si necesitábamos alguna prueba de que todo este asunto es patético. Pero en realidad, Masahiko claramente estaba sobrecompensando algo y Anko era la experta en cosas innecesariamente complicadas, enrevesadas y simplemente desconcertantes que una persona podría hacer para compensar un pene pequeño. Solo miren a Orochimaru, su espada extensible y su tendencia a dejar chupetones a los apenas púberes. Pero aunque Anko odiaba darle crédito a Orochimaru en comparación con nadie, su viejo maestro al menos había logrado fingir cordura y lealtad durante mucho tiempo, incluso con ella, y si su gran motivación era realmente estar aburrido de la paz o querer vivir para siempre o si quería algo completamente distinto era una pregunta para cualquiera, ya que era tan abierto como una almeja estrelida. Ahora bien, Masahiko, claramente estaba intentando fingir locura y estaba fracasando estrepitosamente. Masahiko estaba loco, Masahiko era malo. Cuando Masahiko se dignaba a caminar por la calle, las mujeres se escondían y los hombres se apartaban. Usaba eufemismos como morir, encontrarse con el creador de la rama e incluso
dormir con los peces, y todos sus matones llevaban un tatuaje de una calavera con tibias cruzadas en el bíceps derecho, porque, al parecer, la sutileza era el nombre de una colonia para él y el jamón serrano la comida más importante del día. Y cuando Masahiko mandaba matar a alguien, su cuerpo era atado a un poste en medio de la única plaza del mercado del pueblo durante 5 días para que la gente permaneciera debidamente aterrorizada, vigilado día y noche para que la familia en duelo no pudiera robar el cuerpo para el funeral. Era terriblemente terrible. O al menos terriblemente antihigiénico. ¿Quién querría comprar pan o leche pudiendo oler un cadáver en descomposición a menos de 10 metros? El turno de guardia tampoco era nada divertido, y como los novatos Hajime e Isamu habían presenciado los últimos momentos de la última ejecución, los 2 últimos días. Ahí lo había evitado porque era sexy y nadie quería arruinar sus posibilidades con ella haciéndola soportar el hedor en su lugar. ¿Así que la profanación de cuerpos no cumple con tus estándares de maldad?, preguntó Ayate. La pregunta fue interrumpida por un oportuno ataque de tos y Anko le lanzó una mirada severa, pero Ayate parecía realmente sin aliento y no se le notaba la tensión en los músculos alrededor de los ojos que suele aparecer cuando dice algo socialmente inapropiado. No conocía a Ayate desde hacía tanto tiempo como a Iruka, pero por eso también lo consideraba uno de sus seres queridos. Prefería comprender a juzgar. No, nunca lo he entendido. O sea, cuando mueres, el sufrimiento termina. Lo que queda no eres tú, sino solo un saco de carne y huesos, ¿y qué importa lo que le pase? Ahora bien, si estuviera atando a la gente viva allí y dejándola morir de sed y a la intemperie, entonces sí que me daría asco, explicó, y pasó por debajo de la ventana de Iruka. Ayate suspiró y, por alguna razón, parecía inexplicablemente triste. Voy a asesinar a Orochimaru, dijo de repente, y no es que Anko se opusiera a la serpiente muerta, sino que... No puedes. Ya lo tengo reservado, dijo, y arrojó una piedrecita contra la ventana cerrada. Contrariamente a lo que se quejaba, las cabezas en picas fueron lo que convenció a Ayate del plan de Anko. La verdad era que tendrían que cometer atrocidades peores que extorsionar a la gente para conseguir dinero y así crear una tapadera creíble para la desaparición de ninjas, y él prefería que sus objetivos se lo merecieran. Además, en su negocio, a menudo la apariencia era más importante que la naturaleza misma de las cosas. Podían hacer que pareciera una matanza y un robo en lugar de una liberación. Y, dejando de lado a Anko, la profanación de cadáveres equivalía a una mejora instantánea en la imagen de villano a los ojos de casi cualquiera. Si bien tenía la ventaja añadida de devolver a Ayate a su zona de confort, el plan también tenía prácticamente garantizado el éxito. En realidad, debería haberlo imaginado, teniendo en cuenta cómo les habían ido las cosas a los 3. La razón por la que vivían en la posada en lugar de en la fortaleza era que Masahiko, si bien no era precisamente un genio, tampoco era un completo idiota. No confiaba en que las 3 personas con antecedentes fueran tan leales como un perro callejero, y aunque las 3 eran herramientas muy apreciadas, afiladas y puntiagudas, estaban al margen de gran parte de lo que sucedía en el grupo principal. Los ninjas eran los asesinos en la sombra del continente, la muerte hecha comercial, entregada envuelta en el ite de su aldea, anunciada con bonitas imágenes de hazañas heroicas y el tintineo del honor. La cuestión era que, si bien no eran tan bonitos como los pintaba su propaganda, tampoco solían ser tan malos como los pintaba la propaganda enemiga. Había ninjas tan destrozados que nadie se atrevía a tocarlos sin guantes gruesos y genios de clan tan perturbados que eran temidos incluso bajo su propio techo, pero la mayoría de la gente tenía sus límites. Cosas que no harían voluntariamente, que no podrían hacer sin destrozarse a sí mismos o tal vez en absoluto, cosas que despreciarían que otros hicieran, cosas por las que matarían si los culpables estaban en la categoría de objetivo aceptable y, a veces, con algunas personas, tal vez incluso si no lo estaban. Esa noche, la familia Masahiko decidió dar una fiesta, y es un hecho universalmente reconocido que una buena fiesta necesita mujeres atractivas. Como las dispuestas escaseaban, las reacias servirían. Otra verdad universal dictaba que, como toda buena fiesta, esta sería interrumpida. Anko fue la única que tuvo la amabilidad de ser cómplice, derribando la puerta del gran salón. Y aunque Anko sea una kunoichi, la palabra se compone de caracteres que se asemejan a los 3 trazos del kanji para mujer kunoichi. Siempre hay una mujer dentro del buen soldado. Y Ayate, mientras intentaba apartar de su cuello a la mujer esbelta y sollozante que se había aferrado a él, se identificó con las mujeres en la medida de lo posible sin adentrarse en el territorio transexual.
No vine aquí para salvarte, le gruñó a la mujer. Suéltame. Gracias, gracias, gracias. Repetía mientras se aferraba a él. Casi lo convenció de que ella misma era una kunoichi y que estaba disimulando hábilmente el chakra con el que se aferraba a él. Observaba impotente la bulliciosa pelea que se desarrollaba. No es que Anko e Iruka necesitaran ayuda, todo lo contrario. Anko estaba de pie justo en medio de la habitación, con su cabello extendido y enrollado 2 veces alrededor de un pilar, enredado alrededor de Masahiko Sano. El hombre, pálido como un pastel y sudando, suplicaba y corría en el sitio, intentando liberarse sin darse cuenta de que esto tiraba con fuerza de su cabello contra el pilar. Aunque el cabello de Anko era largo, tenía que permanecer de pie con la rodilla literalmente entre las piernas del hombre, y Ayate podía imaginarse perfectamente cómo continuaría la situación. Iruka había empezado protegiéndola de los hombres de Masahiko, pero en ese momento corría tras ellos, con un kunai ensangrentado en la mano. Ayate no estaba del todo seguro de que simplemente hubiera olvidado que podía lanzarlo y agarrar otro, y sabía con certeza que Iruka podía correr mucho más rápido, como demostraba con sus embestidas cada vez que alguien intentaba usar a una mujer como escudo. Era igualmente evidente que había perdido por completo el control de su equipo y que, llegado a ese punto, la situación solo podría salvarse si mataban también a las mujeres. Las 7 mujeres que no se aferraban a él, todas jóvenes, guapas y con poca ropa, se habían pegado a las paredes del salón. La mayoría mantenían los ojos cerrados y algunas incluso se tapaban los oídos con los dedos, pero 2 de ellas observaban la batalla, tan desigual, con una mirada casi voraz. Era evidente que alguien a quien amaban había acabado atado a aquel poste. «Mátalos», gritó a Iruka, la más alta de ellas, una pelirroja con un vestido rojo corto. Un hombre calvo y corpulento cayó al suelo y solo quedaba un enemigo con vida, un hombre delgado con una nariz grande y, sin duda, el más rápido de todos. Ya estaba a medio camino de la gran sala, con 2 mesas y un sofá entre él e Iruka, y se abalanzó desesperadamente sobre una mujer temblorosa de ojos grandes que solo se atrevió a mirar entre sus dedos. Iruka se colocó con agilidad en una silla, interponiéndose entre ellos, y aterrizó con un pie sobre un palillo chino, dejando el suelo empapado de sangre. El palillo rodó e Iruka retrocedió tambaleándose. El hombre que corría hacia él no pudo detenerse a tiempo y acabó chocando contra Iruka, que estaba desequilibrado, y ambos cayeron al suelo, Iruka abajo, con sus bocas aplastadas. Fue como presenciar un accidente de autobús. Iruka se quedó paralizado un instante antes de apartar al hombre de un empujón. «Ese fue mi primer beso y fue horrible», gritó sin dirigirse a nadie en particular. «¿Acaso no era inevitable?», preguntó Anko con ironía por encima del hombro. «Deja de quejarte y acéptalo como un hombre. Eres tan maravillosamente heroico, lamento mucho haber creído esas cosas terribles que la gente decía de ti, está claro que en el fondo todos sois personas maravillosas», balbuceó la rescatada de Ayate y apretó sus labios contra los de él, metiendo su lengua en su boca. «Apuesto a que tu pueblo era un asco de todas formas», murmuró entre besos. Y, para colmo de males, no había tenido la oportunidad de usar su Imeiwo Ajeru en absoluto, como de costumbre. En el punto de entrega designado había una breve nota que informaba a Kakashi de que el equipo sin respeto había abandonado la ciudad y se dirigía a un pueblo cercano. Sorprendidos y presintiendo que algo grave había ocurrido, los Anbu decidieron presentarse en el pueblo para hacer preguntas y simular que Konoha los perseguía. Las miradas de recelo y desconfianza dirigidas a Kakashi, enmascarado, cuando explicó el motivo de su llegada, fueron una prueba irrefutable de la opinión de los habitantes del pueblo sobre el equipo. No es que nadie fuera tan ingenuo como para defenderlos públicamente, salvo un niño pequeño de pelo revuelto que, junto al muro formado por gente de aspecto algo desaliñado, lo seguía a todas partes. «Deja en paz a Aine-chan, grandullón malvado», ella salvó a Yukine-chan. Gritó antes de que su madre, con el rostro pálido, lo apartara de su vista. La buena gente afirmaba no tener ni idea de a dónde habían ido los ninjas renegados. Era obvio que mentían descaradamente. Como Kakashi pudo deducir de los susurros de bocas conocidas a oídos ávidos, los infames ninjas renegados, con una buena recompensa por su cabeza, habían llegado a este pueblo hacía apenas 3 días. No habían aterrorizado más que una posada y destruido nada más valioso que una mesa y 2 sillas. La ninja sí, una ninja. Y el que tosía mucho se habían peleado, según los rumores.
Ah, y también habían matado al señor Yakuza que se había apoderado del antiguo fuerte, tiranizando a la población, violando, saqueando e intentando exprimirla con dinero a cambio de protección, y al granjero malvado que sacaba sangre cuando se le acababa la leche. Ah, y habían tenido la amabilidad de vengar la profanación de cadáveres. ¿Cómo lo habían logrado? No estaba seguro de querer averiguarlo, pero sí muy seguro de que lo haría. Voy a asesinarlos. Una percha para Anko puede parecer una idea un poco rara, pero creo que darle ese linaje no se limitaría a unos cuantos trucos útiles. Todos somos la suma de nuestras partes y Aganekami y esos desafortunados rumores ahora forman parte de Anko. No le importaría ir desnuda siempre que fuera su propia idea, pero no es tan indiferente a las críticas como aparenta y se niega a dejar que extraños decidan quién es y qué es. Dicen que es una pervertida, pero ella se pone la falda bajada y el escote subido por despecho, y con estilo. Es una cuestión de principios. En esa misma línea, este Iruka siente más presión por conseguir un ascenso que el Iruka del canon, aunque tampoco lo admite abiertamente, y Ayate no está satisfecho con seguir siendo un Hounen Tokubetsu. Iruka se comporta como un fanático, pero en realidad no conoce a Kakashi en absoluto. Veremos cuánto dura.